espero que estén muy bien. Para nosotros aquí en el Museo Histórico Comunitario de Guatapé es un honor, una satisfacción grandísima recibir, digamos, una exposición en algo que hemos llamado Historias de la Memoria. Historias de la Memoria trata de ser una serie de exposiciones que reflejen vidas, tradiciones, relaciones comunitarias del pueblo, que en lo personal no las conocí mucho en lo personal, pero que de alguna manera sí están en el inconsciente colectivo de todos, y que aquí lo que buscamos es no sentir, digamos, un ejercicio de reconocimiento de lo que ya nosotros estamos por sentado, sino validar y darle un valor a la memoria, al trasegar histórico del pueblo, a los diferentes momentos, a buscar ejercicios de diversidad de ideas, de diversidad de exploración de argumentos, de relatos, porque finalmente cuando hablamos de museo histórico sabemos que la historia no es una, ni es la que a veces ni la que nos han contado o la que uno se imagina que están en los anales oficiales y en los libros definitivos de los estudios, sino que cada vez se va revalidando y se va convalidando también con el ejercicio práctico de conversar, de investigar, de dialogar, de hablar. Hoy nos reúne digamos un nombre que es el de don Jairo Augusto Monsalve Urrea. Y en el transcurso, antes de entrar en eso, también quería validar algo, y es que en esta serie de Historias de la Memoria hemos tenido ya dos experiencias muy significativas. La primera de doña Oneida Espinosa, con quien estuvimos haciendo también una charla muy valiosa y quien nos contaba las experiencias desde la fotografía, desde los diferentes momentos históricos de la fotografía en Guatapé, desde la relación de los cambios del paisaje, de los cambios de las personas, de las formas, de la expresividad a través de la fotografía, y eso fue muy especial, esa charla. La segunda que tuvimos fue la de don Ramón Giraldo, hablando de él como un personaje que estaba dedicado a los procesos digamos, centrado en el tema de la ontología o de los ejercicios de calidad, de mejoramiento de la calidad vocal de los guatapenses y de varias personas de la región. Pero que también hablamos de la vida, de lo que él hacía, de las tradiciones que él manejaba, del relacionamiento que tenía con la comunidad, de los otros elementos en los que él se movía como oficios, bueno, en fin, hablamos mucho de eso. Y hoy nos reúne acá don Jairo. Don Jairo, cuando estaba muy chico, la primera relación que yo tengo con don Jairo, con ese nombre, es cuando estaba muy chico y escribía uno en los cuadernos que le hacían los profesores llenar, es como decir, bueno, ¿quién hizo el escudo? ¿Quién hizo la bandera? ¿Cierto? Entonces uno decía, bueno, el autor del escudo es Jairo, ¿cierto? El autor de la bandera, Jairo. Pero yo nunca me imaginé quién era, ¿cierto? Alguna vez mis papás me dijeron, sí, él era hermano de don Octavio. Yo me acuerdo de don Octavio porque tenía un almacén, una ferretería enorme, muy arriba, donde mis papás tenían un almacén. Tenían un almacén y yo me acuerdo que era una cosa enorme y bueno. Entonces, sí, él era el hermano. Pero eso es yéndome como a lo que yo puedo decir del primer recuerdo que tengo de don Jairo, de ese nombre. Seguro que cada uno tiene un recuerdo de haber tenido ese primer contacto con ese nombre, pero lo curioso es que de pronto nosotros sentíamos que no está en el imaginario, no está en el presente, y el objetivo de hoy es traerlo al presente, dejarlo aquí un tiempo en este Museo Histórico Comunitario, reconocer el trabajo, la obra, validar pues como todos esos ejercicios que él hizo y digamos esa contribución que deja a todos en el municipio de Guatapé. Eso es como la gran introducción de lo que tenemos, celebrar esa vida, y pues para eso un elemento fundamental para que esto pueda ser real, doña Rosita, doña Rosana, quien desde hace un año exactamente, yo la reconocí porque tal vez la había visto pero nunca la había vuelto a ver, y cuando me dijo, bueno, fue muy especial volver a reconectarnos, y cuando ella me comentó todo lo que había pasado con Jairo, entonces ya claro, esa investigación comenzamos a hacerla desde el museo, no solamente obviamente ni yo ni los chicos del museo, sino como toda la Secretaría de Cultura, como que pensamos a mirar, qué interesante puede ser esto. Entonces hace un año comenzamos esta dinámica, teníamos pensado para el mes de mayo como primera fecha abrir esta exposición, no se pudo llevar a cabo. Doña Rosana termina de venir
de Europa hace unos 20 días, algo así, un poquito más o menos, y a partir de ahí sí pudimos hacer pues ya pues como por fin este montaje, por eso pues ya es como el día de hoy que podemos lanzarlo. Así que recibirla, doña Rosana. Bueno, muchas gracias. Primero agradecerle a todos ustedes por estar acá, por aceptar la invitación. Quiero hacer un reconocimiento muy importante para esta generación que es como de las 80, ¿cierto? De nuestros hijos que están con la cultura. Eso es algo muy hermoso. Yo tengo que agradecerle mucho a Fran, a Reinel, a Sergio, a Gustavo y a una persona que también nos ayudó mucho, que es Alice, sí, no está presente hoy. Sí. Muchos amigos de Jairo, pues les mandé la invitación, no pudieron venir por caso, inclusive mis 2 hijos tampoco. De ellos un agradecimiento muy grande para todos, para Guatapé, porque siempre cuando nosotros nos fuimos, llevamos a Guatapé en nuestro corazón. Ustedes van a ver aquí cosas que se llevaron para Villavicencio y regresaron, ¿sí? Una carpetica que mantenía Jairo, y por eso fue que me vi en la obligación de decir, pero si él cargó esta carpeta, todo esto tan divino, hay que exponerlo, que la gente lo sepa, así que lo compartamos. Y de verdad que sí, me siento muy halagada hoy, y de verdad muchas gracias a todos ustedes. Así es. Entonces le invito a sentarse y el objetivo de nosotros el día de hoy es tener un espacio para conversar. Y en cualquier momento, si alguien tiene una anotación, una referencia, una historia que contar, una anécdota, cualquiera que sea, bienvenida sea, porque el objetivo no es hablar aquí nosotros y dar una clase de quién era don Jairo, todo lo contrario, son ustedes quienes seguramente muchos lo conocieron y pueden dar cuenta de pronto de las acciones que él realizó. Bueno, doña Rosita, doña Rosana, comencemos a preguntar un poquito. Para usted, ¿quién era don Jairo? ¿Quién era don Jairo? A ver, fuera pues que era mi esposo, fue mi novio, mi esposo, el padre de mis hijos, alguien muy genial. Pues me pareció una persona muy correcta, muy dedicada a todo lo que hacía. Y cuando vivíamos aquí en Guatapé, él organizaba sus eventos, era muy exacto en todo. Yo creo que la mayoría de la gente lo conocieron por muchas cosas, que empezó con el Festival de Bandas Municipal, hizo Festival de la Canción, hicimos con Alejandro y todo, ¿recuerdan? Siempre hacíamos esas como mitos y leyendas, ¿cierto? Sí. Y siempre tenía los de la cuadra donde vivíamos, que todos se ponían para todo, lo hacíamos todo. También estuve en el comité interinstitucional, ¿cierto? Fue cosas que recuerdo ahí. Bueno, fuimos de verdad que la gente de Guatapé es adorable. Y estábamos en Villavicencio, inclusive a mí en la unidad donde yo vivía me decían Guatapé. Todo era Guatapé, porque yo hablaba mucho de Guatapé, pero la sorpresa más grande es que cuando ellos venían a Guatapé me decían, se quedó cortica con Guatapé. Qué pueblo tan fascinante, la comida, la gente y todo. No, es que lo más lindo de Guatapé, lo que más me llama la atención de Guatapé es la gente, definitivamente. Aquí vivimos como en familia, mis hijos, aquí está el menor que no se crió acá, pero él fue el que me trajo de Villavicencio otra vez. Vámonos para Guatapé, vámonos para Guatapé, y aquí estamos. De verdad que es algo muy lindo. Y de Jairo, no, pues es que, ¿qué te digo? Todo esto, era una persona muy correcta, lo querían mucho, por ejemplo, allá lo fuimos a comercializar muelles y la clientela lo quería mucho. Cuando él falleció fue algo terrible porque la gente lloraban como niños y yo tengo un problema que no lloro, se me va la voz y yo decía, Dios mío, qué pena. Y uno sentía eso, pero saben que es algo terrible, pero bueno, el dolor se lleva de otras maneras, ¿no? Yo no soy como muy lloroncita, no, será que no tengo lágrimas, pero bueno. Pero sí, él en toda parte donde llegaba, ya lo conocían como el paisa. El paisa, y de verdad que siempre hablando de Guatapé, siempre, nunca olvidamos a Guatapé. Por eso me vi en la obligación de traer sus cosas, de que le hiciéramos un homenaje, y muchas gracias al municipio, al museo, a todos ustedes, bueno, en fin. Genial, porque en las conversaciones que tuvimos antes, doña Rosana, usted nos hablaba de él como una persona muy interesada en procesos de validación comunitaria. Sí. Ahorita hablamos de los perfiles, de los diversos perfiles que están como representados en varios momentos de la exposición, pero en general su personalidad, ¿qué tiene para decirnos de él? También me aprovecho por preguntarle cómo se conocieron, cómo hicieron ese clic, cómo llegaron a tener una relación de pareja juntos también. Por el profesor Pancracio, yo no sé si recuerda. Lo que pasa es que Jairo también era declamador, ¿cierto, profe? Y estábamos haciendo el brindis del Bohemiera, ¿cierto? Estaban en el teatro de acá, en el teatro municipal. Ajá. Necesitaban unas niñas que bailaran vals. Estábamos Marilena Martínez y yo, ¿cierto? O cuál era la otra, no recuerdo.
Y el profesor dijo, hay que hacer unos gorritos, no sé, unas cositas así. Y él ahí mismo se fue para donde estábamos nosotros y ahí fue donde empezamos la relación. Por ese... Era el brindis del bohemio, ¿cierto? No era dramatista, ¿cierto? Sí, él lo declamaba muy bien, también era muy declamador. Y por ahí también tiene algunos poesías y todo. También participó con el himno de Guatapé, muy bonito, claro. También. Y... Hay una infidencia. La verdad es que doña Rosana nos dejó entrar a todo el archivo que tenía de don Jairo. Y es un archivo muy grande. Con Sergio, que es como el curador del museo, Sergio Alzate, nos permitió pues como buscar, digamos, como definir algunos elementos para no llenar esta sala de tantas cosas, sino como ir muy a lo puntual, pero les puedo asegurar que aquí quedó poquito de todo lo que tenía y de todos los documentos que tenía, poemas, libros escritos, sí, notas de prensa, cartas, fotografías, un montón de fotografías y pues... Sí, él tenía una costumbre de que siempre tomaba fotografías. Ajá. Siempre nosotros nos íbamos de paseo y lo primero que había que empacar era la cámara fotográfica. Perdón. Yo tengo miles, puedo decir que en mi casa tengo por ahí más de 10.000 fotografías. Como 15 o 20 álbumes y unas fotografías sueltas que ustedes pudieron ver, ¿cierto? Sí. Son recuerdos muy lindos porque él siempre como quería dejar algo, ¿no? Sí. De pronto yo a veces pienso que vivió una vida tan feliz y de tanta cultura y de todo que como que él pensaba que se iba a ir ligero y quería como hacer todo de una, ¿sí? Eso me pareció muy curioso, que doña Rosana me comentaba que él sentía que iba a salir, que se iba a ir muy ligero y que por eso era una activación continua. Sí, una activación continua. No sé si alguien quiera comentar al respecto de lo que ella dice, o sea, esa activación de él como persona de la comunidad, como generador de acciones, de procesos. ¿Alguien recuerda algo de eso que él hacía? De pronto de los aquí presentes. ¿O le quiere hablar algo? Sí, presente. No, me gustaría que ustedes hicieran un perfil rápido de lo que hizo y cómo se desempeñó como jefe de núcleo, que era lo que él hacía como jefe de núcleo, que desde allí veo que él originó todas esas cosas. Ok. Entonces nos da pie para eso. Ingresemos al tema del jefe de núcleo. Por aquí tenemos, ¿dónde tenemos el jefe de núcleo? Por allí tenemos uno de los premios que le dieron, como mejor núcleo a nivel... los núcleos creo que eran solamente en Antioquia, y él sobresalió como jefe de núcleo, ahí tiene un diploma que le dieron a él, sí, como mejor jefe de núcleo. Pues yo creo que María Estela era como muy amiga de Jairo, ¿cierto? Y ustedes tenían como contacto ahí con... Cuando yo era jefe de núcleo, yo todavía no estaba en la secretaría. No. Nos contaba, yo tengo un recuerdo por ahí como que nos contaba que usted que justamente don Jairo delegó también a don Fabio Naranjo cuando don Fabio Naranjo después fue jefe de núcleo. Sí, él prácticamente lo capacitó a él para que hiciera las funciones de jefe de núcleo y sí, salió como jefe de núcleo muy bueno. Sí, siempre se hacían muchas... Le tocó, por ejemplo, la integración de las dos escuelas. Sí. La de niños y niñas. Sí hubo una cantidad de problemas, pero socializaron a la gente. Las mamás estaban como muy temerosas de que los niños de pronto las fueran a ultrajar o algo. Sí, eso era pues algo. Entonces, sí le tocó un proceso ahí largo. También las escuelas unitarias que le tocó también en esa época, ir a las veredas, llevar toda una colección completa de biblioteca, de laboratorio, de todo eso. Sí, estuvo muy... Yo creo que por eso fue que a él lo nombraron como, le dieron ese diploma, porque de verdad que hizo un trabajo muy bonito acá. Yo creo que mucha gente que vivía acá sabe mucho de lo que hizo Jairo. Era muy activo en el Festival de la Canción, y Mitos y Leyendas. Bueno, ya les he dicho eso. Y no sé... Vale. Vamos a hacer algo. Por aquí, no sé, Sergio, si tenés la cajita. ¿Tenés una cajita de fotos? Para que permitan... Esta cajita la tenía guardada doña Rosana en la casa. En esta cajita tiene almacenadas unas fotitos dicientes de don Jairo. Entonces quisiera como que la vayamos compartiendo para que conozcamos también a la vez el perfil de él desde sus fotografías. Así que por acá, notable. Adelante. Don Luis, usted nos quería decir algo entonces respecto a lo de él como jefe de núcleo. ¿Cuáles son esas acciones que usted recuerda? Destacar todo lo que él hizo como jefe de núcleo y cómo llegó también después a ser el ganador del premio de la bandera y la escuela. Sí, esa es una historia muy linda. Él se pasó noches enteras y se presentó con distintos seudónimos para escudo y bandera. ¿Sí? Y no, después la sorpresa fue que se ganó las dos, eso fue muy lindo.
Sí, se dedicó mucho. Yo creo que le puso mucha dedicación porque si miran la heráldica, la leen ahora, es muy bonita. Me pareció muy fabuloso eso. Esta exposición tiene mucho texto seguramente, pero es porque don Jairo era era muy escritor, ¿cierto? Escribía demasiado, casi que todo el tiempo, desde las crónicas las crónicas y las noticias y como corresponsal de prensa para El Colombiano, hasta las cartas, hasta los escritos, hasta el interés de generar apuestas por el escudo y la bandera. Y vamos a ingresar en eso. Profe, ¿usted quería decir algo? Profe Aldo. Sí, mucho, muy bonito. A ver, yo fui compañero de él. Primero como compañero de escuela, de profesor, y luego cuando él era jefe de núcleo. Lo que yo pienso es que perteneció a una generación de jóvenes muy apuestos, muy finos, muy elegantes, muy inteligentes, una generación muy bonita, que iban, yo diría que era casi como la última generación de estudiantes de Guatapé que no pudieron terminar el bachillerato aquí, porque Jairo no terminó aquí, Rafael tampoco, Don Octavio tampoco, no existía el bachillerato completo, entonces la gente aquí llegaba hasta octavo, noveno, si acaso, y siempre terminábamos en algún lugar, Peñol, Marinilla, Granada, Pionero, qué sé yo. Entonces Jairo pertenecía a un grupo de jóvenes muy especiales, porque eran intelectuales, porque eran reconocidos entre jóvenes de Marinilla, Pionero, o sea, Jairo era más conocido muchas veces en el interior de Marinilla que aquí mismo, porque él las fines de semana como profesor, él se ponía bien, y bueno, vamos a fin de semana para Marinilla, vamos a fin de semana para el Peñol, vamos para otro pueblo. Era muy conocido, a veces creo que más fuera que aquí, por un lado. Por otro lado, era esta generación de la música de Joan Manuel Serrat y de los Dios. Entonces era una gente de una música muy fuerte, muy poética, a veces protesta. Entonces era una persona que se movía intelectualmente mucho. Además porque tenía muy buena pinta, y era de una comicidad, de una gracia, de un gracejo. Él decía las cosas duras, fuertes y tenaces, pero con un chistecito, con una risita. Era muy sutil en el conversar, en el dialogar. Y un poquito paralelo con lo que dice el profesor Palacio, a Jairo, como jefe de núcleo, le correspondió dos situaciones realmente complicadas en Guatapé, en asuntos de la educación, y la una fue la unificación de los niños y las niñas en las escuelas. Esa parte difícil porque pues, siempre que los niños aparte, la niña aparte, esa. Y la otra muy dura, más dura todavía, que fue la entrega de las escuelas y veredas que Guatapé tuvo que abdicar por abdicación a San Rafael. Entonces a él le tocó casi que darle despedida a Samaria, Los Medios, Boquerón, Sirpes, Peñoles, La Clara, era 8. A él le correspondió un poquito ese trance. Sí, y muy complicado porque él era el jefe de núcleo. Y esas eran órdenes que venían desde la gobernación, desde la Secretaría de Educación, y la gente que eso no se puede, entonces a él le tocó un cruce demasiado fuerte. El primero aquí en las escuelas, pues lo que sea Rosita, de esa unión. Y él la otra era la aplicación de las veredas, que eso fue un tiempo duro, muy difícil. Sin embargo, él, como lo dije antes, no perdía el buen sentido del humor, la fineza. Tenía mucha paciencia. La paciencia y la fineza, y una sonrisa, un chistecito sutil. Era una persona muy grata, muy agradable, muy sencillo, pero a la vez muy pensante. Ese es como lo que yo digo, porque pues, mi compañero y luego él fue mi jefe, como jefe de núcleo. Entonces tiene muchísimo recorrido. Muchas gracias, profe. Sí, de hecho aquí eso es curioso porque hablando con doña Rosana y yo, pues también uno como empezó a articular una universidad. Personas que también lo conocieron, el profe Fabio Giraldo, de la Universidad de Antioquia, y se llama el segundo apellido, bueno, Fabio Jiménez. Él es Giraldo Fabio Jiménez. Humberto Giraldo Jiménez. Yo no ok. conocía el segundo Barolo. nombre de él. Sí, Humberto. Soy Sí. como Barolo. Sí, eso, Barolo. También Le hizo un escrito muy lindo, porque una eso, como anécdota, que sí. relacionado ahí también con un sentido de compañerismo muy fuerte. También otras personas, el mismo Fabio Naranjo. Hay También tributos y escritos en una favor de- anécdota muy linda es la de
la de, ¿cómo es que se llama este chico? Gallego, ¿cómo es? Ay, Abelardo, perdón, que es que me olvidan. Los tengo acá, Gallego, sí. Abelardo Gallego. Sí. Pues si quieres se las cuento. Claro. Pues la diversión aquí en Guatapé en esa época era que se ponían a dar vueltas al parque, ahí charlaban, ahí fumaban de todo. Resulta que Abelardo se había ido para Medellín a estudiar. Jairo se había ido para México, que quería ser profesor. Pero a Abelardo no le fue muy bien en Medellín. Entonces Jairo le decía, ¿y qué vas a hacer? Y yo, no, es que yo ya estoy muy mal con mi papá ya no me quiere dar nada, yo trabajo por él lo que quiera. Y Jairo se lo pasó hasta las 2 de la mañana diciéndole al que fuera profesor, que vea que es bueno, que se le queda la pensión, pues lo convenció. Y yo, no, pero es que yo sé que mi papá ya no me da la oportunidad. Y Jairo se fue hasta donde el papá de él y lo convenció. Y él mandó un escrito muy lindo donde dice que él es profesor por Jairo, que tiene su pensión por Jairo, que ya lleva 35 años recibiendo la pensión. Entonces es algo muy lindo. Y lo de Farolo también es muy lindo, ¿no lo van a leer o qué? Sí, sí. Sí, Ahí está, yo creo que nos animamos a leerlo. Yo lo Pues leo. sí, Si usted bueno, no me léalo, autoriza, sí. yo lo leo. Lo vamos a leer pues aquí rápidamente. Es que es una anécdota muy bonita. Yo Sí. no la sabía, yo no Ah. sabía esa anécdota, no. Vale. Mientras lo busco acá, también quería preguntar sobre, digamos, pasando a ese otro perfil de corresponsal del colombiano. Ah, del colombiano. ¿Cómo hacía él para escribir todas estas notas que están ahí y otras que no quedaron, que son muchas? ¿Cómo era el tema de la escritura? ¿Él debía enviar eso? ¿En qué momento? ¿Cómo hacía la recolección de esa información para enviarla? ¿Cómo era ese Aquí era proceso? muy unido con el alcalde y todos ellos en la alcaldía, también con el padre Modesto, que fue uno que fue tremendo. El padre Modesto necesitaba algo en escrito y llámeme a Jairo. Él también fue presidente del comité interinstitucional, entonces él sabía todo lo que se iba a hacer acá, porque todos estaban en una junta. Entonces él hacía el escrito y lo mandaba al colombiano, no sé con quién se conectaba ya. Porque es que yo sí me mantenía muy alejada del núcleo. ¿Por qué? Porque él era el jefe de núcleo, ¿cierto? Yo hacía mis cosas, entonces era muy poquito. Ni siquiera iba ni a fiestas que hacían ellos ni nada, porque sí, es que uno tiene que respetar eso como esposa, ¿no? No andar como respetar mucho Yo me dedicaba a la cerámica y él a su oficina. A mí me caía mucha gente que mire que yo no soy la jefe de núcleo. El jefe de núcleo es mi esposo. Entonces son cositas que a veces no... Y ya ha pasado tanto tiempo que yo empiezo a recordar cosas y todo, y la gente me ayuda. Pero sí, ese era el motivo. No sé con quién se conectaba ya, pero ahí están todos los escritos. Él coleccionaba todo lo que salía de Guatapé, todo. Todas estas hojitas, mírenlo. Sí, ahorita pueden pasar y mirar que hay cosas muy lindas. Bueno, Hay bastantes escritos de sí, esos, bastantes sobre escritos. todo como promocionando los procesos culturales en Guatapé, lo que se hacía, lo que venía, la programación artística. La programación artística, ambiental. sí. Cuando hubo el reinado aquí del turismo, todo eso, el primer día nos tocó a nosotros, él también mandó el escrito, sí, todo lo que pasaba en Guatapé se llevaba al colombiano. Usted me contaba una historia también muy curiosa antes de pasar al escrito, ¿no? Que él fue creador del encuentro de bandas del municipio de Guatapé. Sí. Que es más conocido hoy como el encuentro nacional de bandas del municipio del Peñol. ¿Cierto? Ah, sí, ya quedó como ¿Cómo es el eso? Peñol, ¿Cómo es sí. esa historia y cómo llegó a pasar ahí? ¿Qué pasó? Mira, aquí hubo un señor del Peñol que llamaba Antonio Estrada. Antonio Estrada, un músico excelente. Se empezó la banda acá del municipio con los profesores. Fueron más los profesores que estaban ahí. Se formó la banda y después ya ellos decidieron, ellos decían, pero ¿por qué no traemos acá un encuentro? Y con Modesto también, que lo animaba tanto. Es que Modesto también culturalmente fue al lado de Jairo, fueron dos personas muy activas para eso. Y así fue como empezaron a enviar cartas. El patrocinio lo hicieron con gente de acá de Guatapé que tenía almacenes en otras partes, comerciantes. Don Julio Urrea también le ayudó mucho. Pues no, hay mucha gente que no recuerdo en este momento pues quiénes fueron en sí, pero sé que sí, muchos comerciantes ayudan a eso. Vale. Al patrocinio, a que aquí se les hacía, por ejemplo, el almuerzo, la bienvenida. Con Teresita, recuerda que nos tocó atender la Sinfónica de la de Antioquia. Sí, todo el tiempo, todos eran 3 días nos tocó trabajar duro, ¿verdad? Sí, trabajamos. Nosotros formamos también un comité, ¿cierto? Comité. Pero exacto, sí. Doña Elsie. Sí, le hacíamos fiesta a los niños, el Día de los Niños, pero teníamos muchas cosas culturales ahí, sí. Se reactiva ya. Y con Alejandro que nos ayudaba con sus canciones, con todo. Sí, sí, también. Bueno, así como para hacer un paréntesis, voy a leerles lo que nos dejó don Fabio Farolo, más conocido. Dice Jairo Monsalve: trataré de condensar en pocas letras recuerdos y sentimientos relacionados con Jairo.
Desde luego que es tarea imposible, que se trata de historias de largas épocas y de intensos sucesos. Y lo trataré de hacer movido por un deber moral que siento muy propio, como el del reconocimiento que se le debe. Y también, por supuesto, por la amable invitación de Rosita, su esposa de siempre, para participar en este evento promovido por el Museo Histórico Comunitario, que me permite compensar esta obligación que, sintiendo propia, la considero también vocería de la gran cantidad de personas que reconocen la gratitud, las hechuras sociales y pedagógicas de Jairo, como profesor, maestro, y sus gestiones en la dirección del sistema educativo en Guatapé. Pero me dedico específicamente al asunto personal. Son miles de anécdotas de las cuales aún hacemos memoria sus viejos amigos y de siempre en tertulias de recuerdos, y todas amables, y ningún reproche, porque nunca dio motivos. Algunas anécdotas más bruscas que otras, algunas relacionadas con desatinos o paradojas que terminaron siendo ridiculeces de las que la vida de todos está llena. Pero de Jairo no recordamos ningún desafuero, todo lo contrario. Siempre he tenido la impresión de que tuvo y mantuvo desde la cuna una personalidad apacible, disciplinada y ordenada, pero al mismo tiempo plena de gran vivacidad y dinamismo. Nunca timidez, sino prudencia. Esa personalidad la conocí cuando niño en los patios de recreo y en el salón de clases, la misma que conocí en su juventud aún en menesteres de tanto trajín como el fútbol y la bohemia, la misma en su primera adultez como educador y como director del sistema educativo de Guatapé, época en la cual, además, demostró con creces su liderazgo y su sentido de pertenencia con la comunidad, su compromiso con lo público y su voluntad de servicio. Aquí les voy a contar la anécdota. De todas las amables anécdotas, hay una que recuerdo. Como muchos contemporáneos de bachillerato, que pinta, en el sentido literal, esa fue la personalidad que describo. Se trata de esta. Fue, como muchísimos, aficionado en extremo a los programas de radioaventuras o radionovelas, y entre ellas una, la más escuchada de la época, Las aventuras de Calimán, el hombre increíble, con su inseparable amigo Solín y, si recuerdo bien, su archienemigo, la araña negra. Solo después supimos que detrás de los personajes estaban creativos como Modesto Ramón Velázquez y Rafael Culberto Navarro, y actores como Gaspar Ospina y Erika Krum, posteriormente reemplazada por Luz Mila Ruiz. El programa empezaba a las 1:30 y terminaba a las 2, exactamente. A esa hora entrábamos al colegio advertidos de la falta que significaba llegar tarde. Nos juntábamos varios a escuchar la radionovela en el inmenso zaguán de la casa de Jairo, con el oído en la radio y los pies con alas. El dueño del radio lo ponía más cerca, pero faltando 3 minutos para las 2, el tiempo que se demoraba corriendo para llegar al colegio saltaba por sobre todos y se iba. El resto, con una oreja en el zaguán y los pies en la calle, no queríamos perder el final. Llegábamos tarde, aunque madrugados para el regaño, pero ya Jairo nos esperaba en el salón ansioso de que le contáramos los últimos 3 minutos. La anécdota, repito, viene al caso, no solo por lo graciosa, sino porque así, en esa situación específica, como en todas, era nuestro amigo. Apasionado, pero prudente y disciplinado. Imaginativo, pero ordenado. Para un ánima desordenada y frenética como la mía, Jairo siempre fue la imagen contraria de la disciplina, el orden, el buen cuidado. Y no solo en lo relacionado con el trato con los demás, sino en la relación con el trato consigo mismo. Y eso lo hacía destacado, porque en su apacible personalidad se escondía una responsable capacidad de activismo y una disciplina que, anticipando los mandatos de los profesores, nunca recibía reprimendas. Sosegado pero ágil, prudente pero analítico. Así era, así es y así seguirá siendo para sus amigos de siempre y para los que sabemos reconocer tanto su valía personal como su gestión como hombre de comunidad. Fabio Humberto Giraldo Jiménez. Esa fue la anécdota que nos dejó Fabio cuando doña Rosita le pide el favor de que tengamos una relación de memoria con Jairo. Sí, yo no sabía que escuchaban las radionovelas. Don Rafael, don Octavio, ¿ustedes quieren decir algo respecto de esa descripción que hacen de don Jairo? ¿Ustedes quieren, se les ocurre algo, les resuena algo de lo que acaba de leer? No, pero su inteligencia me tocó fue compartimos compañeros también de la docencia en la escuela, con Bernardo, y era el patrón del Diego. Entonces nosotros hay una tecnología de la escuela humana de valores y escuelas habilitadas, un lema, entonces ya no con ese que no
Después nos llamaron Educación Integral para una Colombia Grande. Muy lindo. Educación integral para una Colombia grande. Esa fue el lema que él escogió. Y fue de los que Ganó. Genial. Creo que genial. en cultura se las ganaba todas. ¿no? Entonces, Rafael, ¿usted se acuerda de algo? Muchas cosas No. a la gente, pero no, él era muy estoico, él se contaba algo, decía, se le daba una sal de la casa y no quería que nadie le interrumpiera cuando se iba, sobre todo cuando estaba Cuando lo la escuela y también cuando empezó con el pato de oro, con el pato de oro, sí. que se llevaba un instituto de exclusión a Turito Cachorro. Él se llevaba a Turito con una caja de cerveza toda la sala con la actividad de contar la historia del pato de oro. Y hasta que no emborrachaba el mito y no salía allá, pero el tipo ahí iba con la grabadora y después se dedicaba a escribirlo. Así es mucho tiempo. Eso es don Rafael. Ahí don Rafael me da pie para comentarles, ahí tenemos un escrito también del Pato de Oro de don Jairo. De hecho, doña Rosita nos pasó el original. Nosotros lo que hicimos fue como darle un trabajo de empastado. Es un documento manuscrito muy bonito que ahí está como disponible, y la idea de hoy también era como desde el museo, en este pequeño homenaje que le estamos haciendo a don Jairo, entregarle este encuadernado, porque sí. Finalmente ya estaba construido, pero sí este encuadernado, y con el fin de dejar también ese relato que también escribió don Jairo sobre Sí, es una leyenda muy linda. una leyenda de Sí, Guatapé. sí, es una leyenda, sí. Muchas gracias. Sí, de hecho acabábamos de venir del parque y estamos escuchando todo el desarrollo de toda esta trama, de todos estos ejercicios de la gente, de cómo unas pequeñas ideas van construyendo comunidad y van generando acciones profundas, que me parece muy curioso, y lo hablaba también con algunas personas que estaban allí, que en Guatapé pasa eso mucho, que hay a veces unos impulsos que son como irrefrenables, que como que la gente, todo el mundo quiere participar y quiere meterse en los temas de los que se proponen. Uno de estos, pues, como lo que narra esta historia del Pato de Oro. Otros, los que van surgiendo a partir de, por ejemplo, el carnaval de fin de año. Sí. Otros, como los que han surgido con lo del movimiento niño, con las revistas que hacía el profe. O sea, hay como una sensación de movilización comunitaria hacia los ejercicios culturales que es muy importante resaltar, y que me parecía como también en contexto de lo que es estos relatos. ¿Cómo fue esta escritura de este relato del Pato de Oro, doña? Como dice Rafael, él se iba para la casa de sus padres, porque en la casa de ellos es muy grande, y en la sala él podía charlar le decían, Emilio Cachorro, sí. Sí, allá le daba hasta cervecita en la mañana, todos los domingos por la mañana. Él tenía una grabadora, lastimosamente no encontré la grabación porque sería muy fabuloso que lo escucháramos, pero bueno, quedó la leyenda, y se interesaba pues por muchas cosas. Cuando era mitos y leyendas, él decía, hagan el Moana así, ahí inclusive está el relato de cómo era que lo tenían que hacer y todo, y sí, él siempre era interesado en todo eso, y le fascinó mucho lo del Pato de Oro. Ya después yo lo leí y me di cuenta de muchas cosas, y sí, verdad, es que es una leyenda porque fue algo verdadero. Aquí el licenciado Álvaro lo puede decir, que él sí le ha puesto todo es muy interesado y sabe, pues como que él... Se me fue la palabra, qué pena. Sí, como que ha desarrollado la historia. Ha desarrollado más y ha estado más investigando más científicamente, se puede decir todo, ¿sí? Me parece a mí, sí. Sí, la obra a disposición de todos. Sí. La obra se además con ese trabajo muy bonito, que fue un recogido de Emilio. Y bueno, nos encontramos con el Pato corto de la Emilio, y aquí con esta parte de los elementos culturales. Exacto. Era. Pero bueno, siempre digo, tener esta obra y hasta luego, hacer lo que quieran sobre ella. Y no es ahora ir a reír, pero no puede.
Sí, lo tuyo es más de investigación y todo, más complemento, más de todo, sí, más que menos, sí. Eso. Jaime era muy intelectual, muy académico y la versión de, ¿cómo se llama? Los diálogos con él siempre eran así, a menos, me parece que Calidad lo escribe muy bien cuando dice prudente pero perspicaz, picantón, gracioso, juguetón, de chistes muy finos, Sí. pero muy puro. Eso Este es. trabajo que hizo yo siempre entendí que Jairo tenía un aprecio especial, extraordinario por Emilio. Pues, Sí, por Emilio. Jairo se tocaba conmigo, a veces le prendía como todas las preguntas, él vivía muy emocionado y él le sacó lo que pudo. Y lo escribió tan que era un concurso. Profe, es que sabe que esta historia es un ejemplo del realismo mágico de Guatapé en un sentido amplio de la palabra, o sea, en un sentido donde es increíble lo que pasa. Este desarrollo de esta historia, de las historias que han escrito, porque simultáneamente pienso que también hay una leyenda, ¿cierto? Hay una leyenda que se cuenta, que son argumentos, que son relatos. Y aquí está don Jairo narrando una que usted acaba de estrenar, otra también muy importante. Entonces yo creo que es eso, construir a partir de las leyendas y de las cosas que son propias del pueblo. Y esta historia es realmente única. Pues no sé si todos la conocemos, yo sí la conozco y me ha encantado pues profundamente, y invitar a los que de pronto no la conocen aún para que se acerquen a ella a través de esta versión, la versión del profe. El profe ya tiene 2 versiones también, entonces buscar esos relatos para encontrarse con esas realidades tan bonitas, eso es muy especial. Sí, mucha riqueza. Es que ese mismo objeto y todos en torno a un objeto que se hizo leyenda, que se hizo historia, cada uno, que este pato, cada uno lo arma. Claro, Como se lo llaman allá. Y el Emilio decía, vamos bajando, el patito viene subiendo, la gente ya está imaginando que le tocaba si una uña, una pluma, la novia, pues la famosa polla de la antería. pero supuestamente, perdón, el pato era de oro y por eso era que ellos querían sacarlo, porque el pato era de oro, sí. Y la amiga esa, como que le propuesta los futbolistas, Sí. Emilio iba a Alejandra a hacer la visita a contarle los problemas, porque ella decía, vamos bien, como eso, lo mantenía tranquilo, le damos seguridad. Cada que iba viendo ya, vamos bien, invoque. Sí, es muy lindo que los lean todos porque todos de verdad que es algo que pasó verdaderamente acá en el pueblo, ¿sí? Ajá. Entonces es bonito. El de él es muy sencillo e inclusive de la forma como hablaba Emilio en su lenguaje, él lo copia textual acá. Es muy bonito. A mí me gusta, pues, he leído el de él también, que lo admiro mucho. Sí, es una versión muy romántica. O sea, tiene el perfil romántico. Sí. Qué nota, qué belleza. Ahí está de todas formas. El libro pues está ahí en el atril, si alguien lo quiere venir a leer. Yo me lo leí media hora, pero muerto de la risa también, como el otro, es que es muy bueno. Es muy lindo, sí. Quería, ya como vamos cerrando el tiempo se va agotando, quería hablar de lo del escudo, el escudo, que me pareció muy significativo, que cuando presentó don Jairo el escudo no tenía el caduceo de mercurio, ¿cierto? Había unas manos entrelazadas. Eran unas manos entrelazadas como con Sí. unas elementos de agrícola, ¿cierto? Sí, como un sí. asadón, ¿cierto? Esa inspiración. Yo creo que era una representación del campesino, también unas manos de agricultura y de como de poder, sí, porque si no tenemos campesinos no hay nada, ¿no? Estamos... Ahí recuperamos un poquito como esa primera versión de ese La primera escudo. versión del escudo. A él se le hizo un cambio ahí, Sí. porque se puso... Don José María Espinosa, que uno de los primeros médicos. primeros médicos que se ¿Cierto, graduaron en la profe? ciudad de Antioquia. Entonces, Exacto, se le hizo entonces ahí ese cambio. como ese reconocimiento se le hizo también. ese cambio ahí. Pero muy rico que ustedes también miren en realidad pues y el cambio que se le hizo. Sí. Sino que cuando lo presentaron, hicieron una reunión y también de consejo y dijeron, pues es que aquí está el perfecto espacio para dar reconocimiento al símbolo del mercurio, que es el símbolo De la medicina. De la medicina. Comercio, medicina y porque eran 3 cosas. Progreso, comercio y medicina. Eso. Y aprovechar para que en ese cuadrante superior izquierdo se pudiera hablar del doctor José María Espinosa Jiménez, que es el primer médico de Antioquia, graduado de la universidad, primer médico de la primera promoción, los 3 primeros médicos de Antioquia, y él fue el primero por apellido de que los otros 2 en aquel tiempo también no se graduaron en un día, sino que este señor, el doctor Espinosa, les cogió meses a los otros.
Él, digamos, se recibió el título en marzo y el segundo en orden fue como lo de mayo, junio y el otro en agosto. Este fue el primero y quería la historia. Yo también aprovecho para agradecer profundamente al aporte de Jairo por esto, porque yo serví como profesor de historia local en el colegio durante 13 años y el escudo y la bandera eran la puerta de entrada, la carta de presentación para empezar la clase local. Primero cantemos el himno y vamos a hablar el escudo. Cuadrante superior izquierdo, cuadrante superior derecho, cuadrante inferior izquierdo, todo la heráldica. Porque yo logré obtener la resolución y los textos de Jairo que explicaban el escudo. Para mí eso es una herramienta de historia local, porque muchos de los que están aquí saben que aprendimos el himno de Guatapé y el escudo por esa sonrisa de las clases de historia local. Eran ver historias, ver el escudo, la bandera, explicarlo. Entonces eso hoy sigue siendo un material didáctico, pedagógico, histórico, artístico y cultural muy fuerte y que pienso que tiene que seguir siéndolo en las escuelas secundarias. Son nuestros símbolos. Así es, profe. De todas formas, nosotros aquí entonces quisimos, digamos, en este espacio, resaltar esa vida y obra. Yo creo que un poquito dejar el espacio abierto si hay alguna reflexión, algún extra que quieren hacer, porque el objetivo también es que ahorita nos quedemos revisando un poquito lo que hay de la exposición, leyendo lo que hay por allí, escribiendo las cartas, mirando las cartas, escritas que le han enviado a don Jairo en su memoria. Y también contarles que este escudo y estas banderas, pues una cosa con las que nos encontramos cuando retomamos el museo hace 2 años y medio, sí, que no teníamos como los símbolos locales identificados en nuestro espacio. Entonces, doña Rosana nos delega este escudo para dejarlo aquí en el museo. Y el objetivo es que siga siendo parte entonces como de la exposición donde tenemos la sala historia, donde explicamos la parte poblacional de Guatapé, y ahí va a quedar también como el referente no solo de doña Rosana con su arte, ¿cómo se llama? Alfarería. Cerámica, sino también el trasfondo que es don Jairo, ¿cierto? Don Jairo, el creador del escudo, el creador de la bandera. Y por ahí hay algo que hablar, luego lo hablaremos pero tengo una anécdota también del escudo, que sí. Yo lo hice acá, cuando trabajaba acá, en el horno se estalló. Entonces, cuando nos fuimos para Villavicencio, me insistía mucho, hasta que me encontré con un artista, Ricardo Galán, y allá, esta arcilla es de Cimet. Ellos no sabían oxidar y yo les enseñé a oxidar, y bueno, vamos a hacer el escudo. Y mire cómo quedó de lindo, ¿sí? El escudo no tiene color, pero está oxidado y esa arcilla es muy linda. Entonces digo, bueno, yo lo mantengo todo el tiempo en la casa, pero ¿quién va a ir a mi casa, sí? Es más bien que la comunidad lo vea, y vi que el museo no tenía escudo, con permiso de mis hijos también. Entonces dijeron que sí, que lo donáramos. Y de verdad que me agrada bastante. Genial. Acá, sí. Porque en la parte de abajo tenemos algunas apartes del himno, cuando habla como el progreso, porque nos implica hablar de un discurso muy interesante de Guatapé con el progreso, y ese discurso es hermoso para nosotros, entonces nos da mucho pie a muchas cosas. Complementará pues como el espacio allá abajo de la sala historia. Bueno, abrir como las preguntas, las dudas, algún aporte que quieran ustedes realizar al respecto de lo que es la vida y obra de Jairo, este pequeño homenaje que hacemos desde el Museo Histórico Comunitario para esta vida local. No mucho más. Darle unas felicitaciones sinceras a Rosita, que recuperó toda la historia, porque en sí estaba tácitamente, no en el olvido, pero no había salido a potencia. Pero si Jairo fue el autor del escudo, la bandera, no sé si el himno. Él sí participó, es muy lindo, yo los pasé a ellos, pero no, él no ganó. Si hay el otro, también es lindo, sí, sí. No, pero sí, eso sí. Sí, pero el escudo y la bandera, el escudo y la bandera, sí. No se había hecho en el caso del himno tenemos doña Neida, algo muy curioso que trabajar con don Eladio Pizarro. Ahí hay una historia que contar muy buena. Esperemos que ojalá pues ya en el futuro podamos madurarla. Pero hay una historia que es Eladio Pizarro, el creador del himno de Guatapé, la letra. Sí, doña Patricia. ¿Cuántos años pasaron
sin Guatapé tener himno ni banderas, porque pues a mí me parece que es un punto de partida que da solidez como a lo que es la cultura de Guatapé. Claro. ¿Y qué símbolo había entonces antes, cierto? Eso es una pregunta muy Eso interesante. empezó como en el 87, empezamos con eso, ¿cierto? Empezaron. Que Guatapé debía tener, ¿cierto? Debía En el tener un escudo 87. y una bandera. Es Y el himno. de una generación de jóvenes Exacto. intelectuales, académicos, inquietos. Allá hablamos de Fabio Giraldo Jiménez, hablamos del doctor Jaime Giraldo, hablamos de Jaime Orrea. Por eso todos estaban hablando como de los míos, estaba tal vez Conrado Giraldo, sí. Ellos tenían unas interconexiones muy particulares en cuestiones de música, en cuestiones de literatura, de autores y una cierta rebeldía intelectual. Sí. Una cierta rebeldía intelectual. Y uno lo mira en ese horizonte y más o menos. Y de ahí esas discusiones. Y muchas de esas discusiones se dieron en la granja del doctor Giraldo, que decía, bueno, ¿cómo que Guatapé no tiene escudo? Así es. ¿Cómo que no tiene bandera? O finalizando la década del 70, comenzando la del 80, creo, hasta que sacudieron el consejo, la alcaldía, tiraron un concurso, o sea, tiraban el concurso, concursaban. Y el que gana, gana, y el que pierde, pero con eso. Y mire, profe, que por acá están las explicaciones de la heráldica que usted decía, Sí. y se habla de una resolución del 87, ¿cierto? Sí, es del Tengo la duda. 87. 80 y qué, sí, 87, 22 de septiembre del 87. Desde el 87 tenemos estos símbolos que representan a la localidad. Allí también la del... Solamente nos ateníamos a la bandera mariana de la parroquia. Ah, sí. Y a la bandera de los comunales. Ahí está. Una pregunta, pero una bandera como verde y roja, toda una bandera verde y roja. Que ¿Esa no es la que dice? ¿Sí? No, no sé. Ponerla de pronto tenga Sí. No, No, y las banderas, eso- que hacían como en papel y todos los muchachitos de las No, era la de la que y las veredales y la de la cooperativa. Pues esa no lo tengo tampoco. Sí, no tenía bandera. Esas banderas que salían en todo desfile, en todo protocolo, la bandera mariana, o sea, no había. Y esta gente, por ejemplo, estamos hablando de una generación de jóvenes muy intelectuales, muy académicos, de una propiedad muy particular y que curiosamente ni siquiera se graduaron de nosotros porque no había colegio para ellos. Entonces tenemos en México. En México, sí, en México. Ustedes lo saben, está lejos. Nosotros terminamos en Granada. Don Octavio, ¿dónde terminó? En Granada. En Granada. Rafael. Marinilla. Marinilla y Granada. Sí, aquí no había quinto y seis, solamente había El sacado. padre Fabio Asila es de esa generación, creo también. Sí, sí, El padre de Fabio. Claro, claro. Y si hacemos, San Rafael, otros en San Carlos, porque en San Rafael la vida está normal, San Rafael es normal. Entonces, si uno empieza por arriba, sí es una generación de una energía y un intelecto muy especial. Así es. Muy especial. Álvaro, y ese mismo grupo tenía, ellos tomaban un libro, lo leían y se lo pasaban todo, después tenían las discusiones, ¿y sabe dónde? En la casa de Conrado. Claro. Don Yo me Conrado involucré también. un tiempo con ellos también porque me gustaba mucho leer. Meto también ahí al doctor amigo Jairo Urrea. Jairo, sí, Jairo Era también. así, Sí, o sea, todos yo eran hago sí. memoria y era un grupo pero fuerte. Sí, era un grupo fuerte. Que ahí sí lo digo entre comillas, pero fuerte. Cuando también les quedó chiquillo, porque es que también era nada. Y yo era muy inquieto, porque yo tenía que ir porque yo no había el peñol, bueno, los Jairos que jugaban aquí. Y iban a la primera mantenía no bien el peñol. Ah, sí, ellos siempre iban mucho el peñol, sí. Las salidas que aquí jugaban piel roja. Sí, en Guatapé. Y cuando subían la tierra cogían el piel roja, lo que eran y ponían el Malboro. Y el arte del San José para jugaban Malboro porque era el peñol, para que no Ah, sí, a otros, pero donde lo hacía, sí. Y le ponían aquí a la tierra cogían el Malboro, lo guardaban para los siguientes 8 días y sacaban el piel rojita porque jugaban. Sí, todos fumaban mucho. Era así, Era fumador, sí. Sí. Muy chévere. Pero muy intelectual, como dice Álvaro, supremamente intelectual, sí. Y eran los gentleman de esa época, porque es que competían por presencia, competían por... Sí, eran muy organizados. Es que uno ve ahora a los muchachos y ay, pero yo, sí es cierto, pero supremamente organizados. Venga. Olían ricos, limpiecitos, sí.
Ahorita con la pregunta de doña Patricia también, venga, que puede desviar un poquito el tema, pero quería hacer un paréntesis. La esculturita del pato, esa esculturita del patito de oro que tenemos acá es una creación conjunta, ¿no? Entre Sí, Rosana y Patricia. y Patricia. ¿Cierto? Sí. Explíquenos qué es ese significado y por qué el pato y por qué esa manera. A mí se me ocurrió. Sí, sí. Bueno, por ahí averiguando, pues en cierto, pues no como averigua pues Álvaro, que es más exacto en eso, me contaron que la cuestión del pato fue por una venganza, ¿sí? Entonces a mí se me ocurrió poner un patico que está como un poquito triste y dice, es que yo no tengo la culpa, y ven que tiene la carita agachadita, tiene el piquito, la cabecita agachadita. Escondida, sí. Y yo le mandé a ella el proyecto, ella lo hizo en cerámica, lo escultó, ella es muy buena escultora, yo le hice el terminado en hojilla líquida en oro y también trabajo la madera y también hice donde está puesto el soporte, sí. Y sí me gustó mucho, yo le decía a ella, es que me parece muy lindo porque él dice, pero bueno, ¿por qué me meten a mí en estos líos, no? Sí. Me parece lindo, por eso me gustó bastante. Sí, quería cerrar ese paréntesis porque no sé, Patricia, qué tengas para decir. Lo que hago solamente es completar sueños, y el sueño de Rosana era el patito, y entonces yo le colaboré en ese sentido, pero nada que ver con otras cosas. Sí. Nada que ver con el pensamiento mío. Sí. No, está bueno. Yo lo adoro. La mirada del artista, la mirada del inspirador, Sí. ¿cierto? Algo así. Ok. ¿Y la venganza en qué consistía? Que parece que esa casa la habían negociado y salió mal el negocio, el señor se apoderó de la casa y la otra señora que vivían en San Rafael empezaron a vengarse de él y ahí se conectaron con Emilio. Y Emilio, como era ventrílogo, era cuando llegaba allá y decía, sí, cierto, yo no sé, Álvaro se debe saber toda esa historia, pero a mí me la contaban hace unos días así, una amiga con la que trabaja también cerámica. Entonces él, claro, a él le creyeron todo porque él hablaba, no lo escuchaban acá, pero sí que el ánima que estaba ahí, que entonces, ahí fue donde empezaron a acabar y a desbaratar la casa. Así es. Porque es que allá no puedo No, nada, es que allá no había romance de todo. Los apuntes de desbaratarse también. Sí, también. Lo más humano que hubo tenemos que sin limpiar, que se desbarató por temporadas, por la nieve, por tantas muchachas allá, por tantos hombres, por tanta... Y cuando Tanto llegó el movimiento, invierno también, que les fue muy mal con el invierno, sacaban el agua de allá, ¿cierto? Sí. Sí. No, es que es muy ahí bueno. está. Sí, no se ha contado la otra parte, ¿verdad? Aquí está. Bueno, no sé. No, ¿Quieren tranquilo, seguir? sigue. No sé, ¿qué otras dudas, preguntas, inquietudes, aportes? No sé, relacionadas a la exposición. Bueno, la idea es como para que podamos seguir avanzando y poder seguir mirándolo. Y ahora sí les puedo. Sí. Justamente quería como de pronto que hablaras un poquito también de lo que fue el quehacer de don Jairo como corresponsal, porque también ese tema de periodismo en el momento en que él lo hizo no era algo natural o normal. Acá en Guatapé habla mucho pues, de su calidad de escritura y por la calidad. sensibilidad que tenía hacia fuera. Sí, me imagino por la calidad de escritura como lo hacía, pero la verdad que yo nunca supe cuál fue la conexión, no, ahí sí quedé. Pues, sí, lo que nosotros vimos en la investigación de buscar los documentos, de fotografiarlos, de hacer los facsímiles, era que que él estaba muy enfocado en buscar como la representación del pueblo desde la mirada de los medios de comunicación y nunca hemos sabido pues cómo es el enlace con el colombiano. Es que yo creo que el que manejaba eso allá, el colombiano, sí tenía corresponsales en varios municipios, sí. Porque si ven ahí, ustedes ven que también en una parte salen varios municipios y dicen los nombres, entonces me imagino que se conectó con Jairo, pues era el más apto y me imagino que así fue, pues creo yo, ¿no? Sí. Pero la verdad que nunca le pregunté eso, si lo hablamos ya me habrá olvidado, no sé, es que ya, de muerto tiene mi esposo 17 años y vivimos 26 años en el llano, ¿se imaginan? 26 años estuve guardado todas estas cositas de él, que fueron bastante importantes. Sí, ¿no? Muy importantes. Nosotros fueron muy importantes ir revisando. Sí, es como ese sentido de identidad, de devolver lo que él pensaba que estaba construyendo también desde sus acciones, desde la movilización educativa, la movilización cultural, como poner en agenda del departamento a través de ese periódico lo que pasaba en Guatapé, mandaba fotografías. Ahí hay mucha historia al respecto y lo que dice doña Rosana también es verdad. Al lado, o sea, incluso nosotros hicimos algunos recortes para poder incluir en unas
de las páginas pues como varios escritos de él, pero al lado de los escritos de él aparecen de municipios, del Peñol, de Río Negro, sí, de Marinilla, de otros municipios de otras subregiones, de Sonsón, noticias, ¿cierto? Como las noticias, y era la manera en que de pronto en ese momento había como la relación con la agenda cultural de lo que pasaba en el departamento, que me imagino que también que no era un elemento muy amplio ni mucho, porque pues muchos municipios también en el pleno crisis de los 80, de los 70, del desarrollo, de construcción de identidad, y apenas, como lo comentaban hace un rato Jimena, el profe Álvaro, apenas con la ley de culturas que vienen como a generarse acciones más concretas desde el Estado para poder tener la posibilidad de sustentar la cultura desde la parte pública, en este caso, y bueno, y con otros apoyos que sucedieron ahí. Eso es como lo que puedo decir yo. No sé tampoco si le contesto a Jimena ahí como bien, pero es como lo que vimos dentro de la investigación. No sé, Sergio, ¿usted quiere decir algo más ahí respecto en todo eso que vimos? Pues puntualmente con esto, si hay algunas notas que son directamente pues de don Jairo, y hay otras que cuando eran eventos pues como muy especiales, muy marcados, ya mandaban como un corresponsal diferente, y también a un reportero gráfico, ¿cierto? Alguien que tomara las fotos. Y como decía ahora doña Rosana también, pues él también se encargaba como de recolectar recortes de lo que, pues de sucesos que salían en el periódico sobre Guatapé también. Yo quería decir, aprovechando que tengo la palabra en este momento, que una de las cosas, bueno, en general la exposición me parece que, pues, que teníamos como Guatapé un deber también con don Jairo, ¿cierto? Yo, se los confieso personalmente, no sabía exactamente quién había hecho el escudo y la bandera, ¿cierto? Yo creo que dentro de la historia lo que hemos conocido lo teníamos un poco opacado, o por lo menos no nos habíamos hecho tampoco la pregunta, ¿cierto? Entonces, desde el museo, para nosotros es súper importante tenerlo hoy acá, ¿cierto? Hacerle un pequeño homenaje. Con lo que hemos encontrado es muchísima la información, que de verdad que nos quedamos cortos con lo que hay acá. Entonces, esperemos, pues la idea es poder esta exposición agrandarla y postergarla en algún otro momento también. Desde el museo también hemos empezado a hacer una tarea con el colegio, con las escuelas, y también esperamos que el colegio y la escuela puedan ir aquí a conocer toda esta historia tan bonita de don Jairo. Entonces, a doña Rosana, pues principalmente también, mil gracias por permitirnos toda esta información, y agradecerle también por confiar en nosotros para tenerla expuesta acá. A ustedes también muchas gracias, que ellos se interesen, ¿verdad?, por las personas que han estado acá, que han dado cultura, todo eso es muy lindo. Muy lindo. Sí, nos corresponde también, la verdad, muy interesados. Sí. Bueno, agradecerles enormemente su presencia, su tiempo, su expectación, y esperemos podernos encontrar en el museo en otras exposiciones de historias de la memoria, que hablan de eso un poco, historias de la memoria. Recordemos a las personas que son parte de la comunidad, y vamos a seguir trabajando en este sentido. Muchas gracias por su tiempo, muchas gracias. Faltan muchos todavía.